Dios no nos creó a nosotros para que nosotros tengamos cáncer o tengamos enfermedades o tengamos diabetes o tengamos cualquier tipo de enfermedad. Dios no te creó para eso. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué padre quiere tener un hijo para que nazca enfermo? ¿O qué padre quiere tener a sus hijos enfermos? Ay, voy a tener un hijo para que le dé diabetes cuando sea grande. Ninguno. Esa no es la naturaleza del Señor. ¿Ve? La enfermedad es la obra transversal, es la obra, o sea, es una imperfección puesta por Satanás a la obra perfecta de Dios. Pastor, entonces, ¿cómo vino la enfermedad? La enfermedad viene por el pecado. ¿Dónde se originó la enfermedad, pastor? Después de que Adán y Eva pecaron, dice que entró la muerte en el hombre. La muerte entró al hombre. Y las enfermedades tienen sus orígenes en los demonios. No es la voluntad de Dios que tú te mueras de una enfermedad. Esa nunca ha sido la voluntad de Dios. Y yo como pastor, mucha gente dice, pero ¿por qué el pastor habla tanto de milagros? Hermanos, Dios me ha puesto a mí en esta tierra para que ustedes crean en Él. Para que la gente vaya y crea en Jesucristo y reciba milagros, porque están ahí para el Señor, para ustedes. Miren, ¿cuántas personas están enfermas hoy en día en las iglesias? ¿Cuántas personas van a una iglesia y salen con el cáncer? ¿Cuántas personas van a una iglesia y salen con la diabetes? ¿Cuántas personas van a una iglesia y salen con el SIDA? Si se supone que Jesucristo está en la iglesia. ¿Lo está entendiendo? Pero el problema es que no se le ha enseñado a la gente a creer que Dios sana. Y Dios es sanador. Y Dios te quiere sanar aquí hoy aquí en la iglesia. Dios quiere liberar. Dios quiere que la gente no venga corriendo aquí y pongan un paralítico. Sáneme, pastor. O Señor, sáneme. Yo te pido que me sane, Señor. La naturaleza de Dios es sanar. Pero la gente no cree en milagros. La gente cree más en la brujería hoy en día. La gente cree más en el doctor. La gente cree más en el médico naturista. La gente cree más en un montón de cosas, pero no cree en Jesucristo. Y nosotros estamos aquí para enseñarle a usted que en esta iglesia Dios sana, que en esta iglesia usted arrebata su milagro, que en esta iglesia todo el que pide y cree recibe su milagro en el nombre de Jesús. Y que usted, Dios lo quiere sanar aquí. ¿Lo está entendiendo? Porque nunca ha sido la voluntad de Dios que nosotros tengamos enfermedad. La Escritura en Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades, dice la Escritura. Y la Escritura dice que por su llaga nosotros ya fuimos sanados. Usted ya fue sano por la llaga de Cristo. ¿Sabes qué es triste? ¿Sabes qué es triste? Ver a gente que se alegra porque sus hijos heredan sus maldiciones. Yo he visto gente que se alegra porque sus hijos heredan sus enfermedades. Y eso es pecado. Ah, es que la niña se le hipertensa igual que papá. Y se alegran. Ah, este salió igual que yo hipoglicémico. Tranquilo, mijo, que eso es herencia, como si fuera alegría heredar una enfermedad. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Pero eso es una maldición. Hay gente que se alegra. Yo no. Es más, yo no tengo por qué aceptar ninguna maldición. Porque eso no es de Dios. Yo no tengo por qué. Yo cuando el diablo me dice, tú vas a ser calvo como todos los hombres de tu familia. No, yo no voy a ser calvo. Ojo, no me estoy metiendo con los hombres que no tienen cabello en la iglesia, ¿no? Pero en mi familia es una maldición, escucha esto, es una maldición generacional. En mi familia, los hombres de mi familia, a los 23 años ya son calvos. No tienen pelo arriba ya. Cuando yo llegué a los 19 años, hermano, iba a pelo abajo, ¿escuchó? Me metía y me paraba y eso eran montones de cabello. Pero yo no quería hacer calvo. Y yo escuché una palabra de Dios que el apóstol Arnaldo predicó y decía lo siguiente: cuando tú aceptas a Jesucristo, ahora has nacido de nuevo y tienes la sangre de Jesús en tu sangre y ya no tienes la maldición porque ahora tienes el ADN de Jesús en ti y no tienes por qué heredar la enfermedad. Y yo dije, no heredo la enfermedad.
No tengo por qué agregar enfermedad. Jesús murió por mí. Ni yo, ni mi descendencia va a heredar esa maldición. Me sorprendió que cuando fui a San Cristóbal, ahorita en diciembre, en diciembre fue a San Cristóbal, pero en enero visita a mi papá, su familia. Y yo tenía años que no veía a la familia de mi papá, años, porque llega el tío, el primo de mi papá, que es un hombre anciano de 70 y pico de años, primos. Y lo que me impresionó fue lo siguiente. La esposa del primo de mi papá, que es un hombre de 70 y pico de años, y que conocieron a mi abuela de muchos años, la señora cuando me ve se sorprende. Y la señora dice, él se parece a ti, o sea, a mi papá, ¿no? Pero él tiene todo el cabello. O sea, era extraño que yo no fuera calvo para ellos. Yo no tengo por qué heredar maldición. Tú no tienes por qué aceptarle al diablo. Es que mi mamá fue hipoglicémica. Yo también me siento orgulloso de ser hipoglicémico. No. No tengo que aceptar enfermedad. Tú no tienes que heredar enfermedad. Si usted cree en Jesucristo y su papá fue problemas cardíacos, usted no tiene por qué heredar problemas cardíacos porque usted cree en Jesucristo. Pastor, mi familia, se murió de cáncer, mi tatarabuelo murió de cáncer, mi bisabuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer. Tú no tienes que aceptar enfermedad. Llámese como se llame. Porque si no, por demás murió Cristo. Es que mi bisabuela era loca después de los 50 años, después la otra se volvió loca también, y bueno, yo ya estoy como medio chiflado. No tienes que aceptar maldición. Porque son maldiciones generacionales y lamentablemente ellos no conocieron a Jesús y esa maldición no se rompió. Pero usted y yo conocemos a Cristo y tú puedes cambiar el destino de tu generación. Tú puedes cambiar el destino tuyo y el de tu familia y el de tus hijos. Y usted no tiene por qué heredar nada de eso. Por ejemplo, en mi familia son hipertensos. Todos. A mí después de que me convertí a Jesús me decían, todavía me lo hacen, me toman la atención. Y los paramédicos, el doctor que me toma la atención, te sorprende. Wow, tú tienes la atención de una persona que se está acabando de despertar en la cama. 90-50 es mi tensión. O sea, tan tranquila mi tensión. No es que estoy enfermo, ¿no? La tiene bajita, ¿no? Usted tiene la atención como cuando una persona está despertando en la mañana. Mi abuela sufrió de azúcar. Yo no tengo por qué sufrir de azúcar. Mi mamá sufrió, por el lado de mi papá sufren de azúcar alta, por el lado de mi mamá sufren de azúcar baja. Yo no tengo que heredar el azúcar baja. Ah, bueno, se le compensó. Usted no olvide. No, de ninguna manera. Pero Dios muere y se profetiza en Isaías 53 que Él llevaría tu enfermedad, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por la llaga de Jesucristo usted y yo ya fuimos sanados. Eso está ahí. Pero yo quiero mostrárselo en la Biblia. Yo quiero mostrárselo a usted en la Biblia. Vino a él un leproso, diga leproso. ¿Saben ustedes que en la Biblia, en el tiempo de Jesús, la lepra era incurable? La lepra era incurable. Una persona que tenía lepra estaba sentenciada a muerte. Es más, la vacuna de la lepra se consiguió fue en este siglo pasado, en el siglo XX. Pero las personas que tenían lepra estaban destinadas a morir. Y la lepra es una enfermedad tan terrible, escuche esto, tan terrible que a la gente se le caen los pedazos de la piel, se le cae hasta la nariz, se le caen las orejas. Estás, diga, desahuciado. Diga, desahuciado. Vamos a ponernos en el lugar del leproso, pues.
Vamos a ponernos todos en el lugar del leproso. ¿Ustedes creen que, vamos a ponernos todos en el lugar del leproso, ¿usted cree que tenía esperanza ese leproso? ¿Usted cree que tenía la piel sanita? Ese hombre estaba sufriendo, se estaba muriendo. Pero miren lo que es la fe, porque a veces la gente cree que para tener fe no tiene que tener la enfermedad. No, hermano. Este se estaba muriendo, cayéndose a pedazos de la piel. Pero él, aún con piel cayéndose a pedazos y sentenciado a muerte, viene Jesucristo y dice, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Miren la oración de ese hombre. Póngase en el sitio de ese hombre, cayéndosele la piel, a lo mejor con una oreja despegada, sentenciado a muerte muriéndose. Le clama a Jesús, le pide que lo sane. ¿Cuántos de los cristianos hoy en día están enfermos y ya no va a morir? No voy a morir. Pastor, usted porque no está enfermo. Yo sí estaba enfermo. Les voy a contar mi testimonio que usted no lo sabe. En una oportunidad fui al médico. Estuve tan enfermo, David, pero tan grave, que fue quizás el susto más grave de mi vida. Caí por culpa de mi pecado en un hospital, hermano. Grave. El hígado inflamado, mis papás me llevaron al San Antonio. Tenía ese problema todo el tiempo con reflujo y los problemas gástricos. Y voy a un gastroenterólogo que me llevó mi mamá. Ya era un hombre de 19, 20 años. Un gastroenterólogo en el CEMOC, por si ella ve la prédica. ¿Sabe qué me dijo la doctora? Me dijo, si tú sigues así, te vas a morir de cáncer de esófago, me dijo. Vas a tener cáncer de esófago. Porque se está quemando la mucosa del esófago, me dijo. Fue tan delicada la situación, Carlos, que todos los dientes de la parte de abajo míos están reconstruidos. Porque los ácidos de mi estómago quemaron por completo la parte externa de los dientes y estoy en la dentina por esa enfermedad. Con 20 años me pasó eso. Cuando voy al odontólogo a hacerme la reconstrucción, me dice, Dios mío, tiene los dientes de un anciano de más de 70 años. Tiene la dentadura de un hombre de más de 70 años, me dijo. Pero los dientes eran lo de menos. Pero que te digan que te podías morir de cáncer de esófago. ¿Sabe cómo iba yo a la iglesia, pastora? Yo iba a la iglesia así, porque a un enfermo yo no dejaba ir a la iglesia porque sabía que Dios me iba a sanar. ¿Claro? Yo sabía que en la iglesia estaba mi milagro, porque Dios sana en la iglesia. Yo estoy enfermo, me traen, ¿no? A la iglesia. Y se ha arrastrado para que Dios me levante. Carlos, y yo andaba así todo el tiempo. Yo parecía un viejito, andaba así, con una mano así. Recuerdo que el pastor Alirio, viéndome así tan mal, él me da un pote, una medicina naturista que se llama Panacea. No la puedo olvidar. La figura es un hombre con los intestinos, ¿no? Y ahí el cuerpo. Cuando yo la agarro, llega el pastor Cheo y me ve la medicina. ¿Y sabe qué hizo el pastor, Carlos? Me agarró la medicina y la botó. Y yo como, porque estaba colocando mi confianza en los hombres. Me dijo, no, hasta hoy vas a confiar en esto. Le vas a creer a Jesucristo. Tú tienes que creer. Y yo dije, sí, voy a creer. Y seguía caminando así. Estaba en mi trabajo y la dueña de donde yo trabajaba, mi jefe, yo estaba ahí acomodando yo trabajaba en el área de hogar y tecnología, acomodando unas tazas de hogar. Yo estaba enfermo. Y ella venía con un recorrido de unas personas de un ancianato.
Y venía ella con los viejitos allí, con los ancianos, paseando el hipermercado. Y cuando la dueña me ve, me dice lo siguiente: si sigues así, el próximo equipo de trabajo en el que te voy a integrar va a ser en este. Así me dijo. Me iba a meter con los ancianos. ¿Cómo se pone usted como empleado que enferma y que la dueña le diga eso? No, como tremenda motivación. ¿Usted cree que yo me voy a dejar morir? Hermano, yo no podía ni comer. Yo no podía comer nada. Eso era medicamento, parecía una gallina con un montón de pastillas. Y yo así. Hasta que un día el pastor Fran me dice: hasta hoy, Leito, hasta hoy, tú te vas sano de este lugar. Y lo creí. ¿Era eso o la muerte? ¿Era eso o la enfermedad? Te pregunto, hoy te quiero preguntar: ¿es Cristo o tu enfermedad? Y lo creí con mi corazón, ¿escuchó? Más nunca me volví a enfermar. No me sané ahí en el momento, pero empecé a mejorar. Y inmediatamente empecé a cuidar mi milagro. No más Coca-Cola, no más embutidos, no más granos. Empecé a cuidar mi estómago, mi milagro. Porque el problema es que Dios a usted lo sana y usted no cuida el milagro. Por ejemplo, cuando usted lo opera, ¿no tiene que cuidar el milagro? Cuando usted lo opera de una apendicitis, usted sale a jugar fútbol a los 2 días operado. Usted recién operado de apendicitis se come unas caraotas o un pabellón criollo. ¿Verdad que no? Porque cuidas el milagro. ¿Por qué cuando Dios te sana no cuidas tu milagro? Denle un aplauso al Señor. ¿Sí? ¿Por qué no cuidas tu milagro? Si Dios te sana hoy, te libera hoy, ¿por qué vuelves a lo mismo? Tú no puedes seguir a lo mismo. Yo recuerdo un hombre que él era cristiano, pero él cayó en el alcohol y tomó tanto alcohol que le dio cirrosis hepática y su estómago era un estómago como así de grande. Un estómago enorme. Y llorando en la cama, postrado en un hospital, le pidió al Señor que lo sanara. Él era cristiano, pero estaba perdido, estaba apartado. Le rogó a Dios que lo sanara. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo sanó de cirrosis hepática. Pero como a los 2 años volvió al alcohol. ¿Y de qué cree usted que murió? De cirrosis hepática. Porque no cuidamos el milagro, no nos cuidamos. Dios te sana. Es más, cuando yo no era cristiano, recuerdo que fue un médico por el mismo problema antes de convertirme a Jesús. Y el mismo día que fue el médico me dio un calmante y como me sentí mejor, ¿sabe qué hice, Carlos? Me paré en una tostadería y me metí 2 arepas, hermano, con carne machada y salchicha coctelera. Y estaba enfermo. ¿Ves cómo no cuidamos un milagro? Tienes que cuidar el milagro. Entonces, vino a él un leproso. Este leproso sentía todo, su ardor, su dolor, el rechazo, y rogándole le pide que lo sane. Siguiente, miren esto. Jesús, teniendo misericordia, le extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. ¿Por qué no vienes a esta iglesia a clamar? Sáname. ¿Por qué no le clamas con tu enfermedad? Sáname. No me quiero morir de esta enfermedad. Sáname. Siguiente. Y así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo quiero decirte aquí algo, hijo. Si lo crees hoy te vas limpio de tu enfermedad. Si lo crees hoy. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tienes que creerlo. Y tienes que querer. No tienes que sentir nada. Porque todos los que le pidieron a Jesús que lo sanara iban enfermos. Ningún sano le dijo: sáname, ¿qué tienes? Pues estoy sano, pero no sé qué tengo. Ellos sabían qué tenían. Mateo 8, 14.
Dice así, Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Pastor, Pedro tenía esposa, ¿no? Claro que tenía esposa. Y tenía una casa también. ¿Ve? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Diga, postrada en cama. ¿Estaba sana o estaba enferma? Enferma. Siguiente. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Inmediatamente le dejó la fiebre. Siguiente. Y cuando llegó la noche, trajeron a él. Diga conmigo, trajeron a él. No se habla de los endemoniados ni de los enfermos. Se habla de que los trajeron. ¿Por qué no empezamos por creer nosotros aquí? ¿Por qué no corremos al altar los que estamos aquí para creer que Dios aquí sana? Que Dios aquí hace milagros. Primero, Dios quiere traer un mover de milagros a esta iglesia. No para exaltar los milagros, sino porque muchos de ustedes están enfermos y no creen. Pero Dios quiere que tú corras aquí, que creamos aquí, que pases por tu milagro. Pero tienes que creerlo. Que tú digas, yo voy a recibir mi milagro. Y crean aquí a Jesús. Dios te dice, tu pecado te es perdonado, te dice el Señor Luz. Tu pecado te es perdonado y tu enfermedad ha sido quitada, dice el Señor. Tu sanidad está aquí. Tómala ahí. Tienen que creer aquí. Pasen y pidan el milagro. Pídalo. Díganle que usted necesita un milagro. Vamos, pídalo. Pídale aquí. Ruéguele a Jesús que la sane. Hecho está. Jesús dice, yo quiero. Hecho está. Y párese y revise el milagro. Hecho está. Pídalo. Dele un aplauso al Señor y alégrese porque hecho está. Tienen que creer en el milagro. Pero no duden en su corazón. Pueden tomar asiento. Cuando yo estoy así enfermo, mi confianza, ojo, pueden tomar asiento. Escuche esto. Sí hay que ir a los médicos, porque Dios nos da medicina, pero mi confianza nunca ha estado en un médico. Mi confianza está en Jesucristo, porque Dios sana por milagros y por medicina. Dios sana como sea, pero yo no voy a idolatrar a un médico, jamás, aunque Él nos da medicina. Y si yo voy a una consulta y el médico me dice, tómese esto, yo lo hago. Pero mi fe no está en un médico, está en Jesucristo. Nombre de Jesús. Dice, mire, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Los trajeron. ¿Por qué no comienzas a tener fe? Y si tienes un enfermo, tráigalo a ver, para que Dios lo pare, no perdemos nada con traerlo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué Dios está diciendo esto? Porque Dios quiere que la isla de Margarita crea milagros. Dios quiere que la gente de Nueva Esparta tenga fe. Dios quiere que la gente lo crea. Que la gente crea en milagros, porque Margarita, la isla de Margarita está hoy en día, gloria a Dios, sí al Señor, sí tal cosa, pero no tienen fe. Y no cree que Dios los puede sanar. Denle un aplauso al Señor. Pero yo tengo que meterle fe a la isla. Tengo que tener fe. Tengo que tener fe. Que Dios es un Dios de milagros. ¿Eh? Y dice, y con la palabra echó fuera a los demonios, y mira lo que dice aquí, y sanó a algunos, sanó a todos los enfermos, diga, a todos, pero a todos los que le trajeron. Porque para usted recibir un milagro tiene que pedirlo, tiene que ir donde está Jesús. Y todo al que le traigan a Cristo, creyendo en su corazón, Dios aquí lo va a sanar. Recuerden que el leproso estaba desahuciado. ¿Escucharon? Siguiente. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, en Isaías 53, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras
dolencias. ¿Quiere que les diga algo? Yo tengo que tener fe esta mañana. Yo esta mañana no me podía ni parar aquí, porque tengo un dolor en las piernas terrible. Terrible el dolor que tengo, terrible. Pero he sentido como mientras estoy enseñando se ha disminuido el dolor. No podía ni pararme a predicar. Pero dije, no, yo voy a tener fe. En nombre de Jesús. Entonces vemos como Dios hace el milagro. Pero miren la fe de los amigos. Marcos 2, del verso 1 al 12, dice la Biblia que 4 amigos tomaron en una camilla a un paralítico y se lo llevaron al Señor. A un paralítico. Y llegaron corriendo con el paralítico y se lo pusieron al Señor a los pies de Cristo. ¿Por qué? Pero Jesús sana a este paralítico no por la fe del paralítico. Jesús sana al paralítico por la fe de ellos. Por la fe que ellos tenían de que Dios iba a sanar al paralítico. Les voy a poner otro ejemplo personal. Yo he vivido 2 situaciones bastante difíciles en mi vida. La primera y más devastadora fue cuando llegan a mi casa con la noticia de que mi mamá tenía cáncer. Es una noticia horrible. Yo creo que esa es una de las peores noticias que tú puedes escuchar en toda tu vida, hermano. O que tu mamá tiene cáncer, o un familiar tiene cáncer, o que tú tengas cáncer. Creo que es la peor noticia que alguien puede escuchar en su vida. Inmediatamente mi mamá le dicen tiene cáncer. Yo creo que al mes ya se hubiese muerto. Al mes mi mamá se hubiera muerto de cáncer. Tenía cáncer. Más nada, llegó a la casa. Mi mamá era otra persona. Cuando recibió la noticia, mi mamá era otra persona. Mamá se desmoralizó. Se puso a llorar y lo único que hacía era llorar. Y hermano, mire, eso fue horrible. Mi papá por un lado, mi familia por otro lado. Mis hermanas llorando. ¿Sabe qué hice yo? Me volví el amigo de mi mamá. Llevé a mi mamá a la presencia de Jesucristo. Me postré a llorar a los pies de Jesús. Cerré mi habitación y me puse a llorar por mi mamá. Y Dios me dijo, ¿qué haces aquí llorando? Me dijo así el Señor. ¿Qué haces aquí llorando? Yo no hago acepción de personas, me dijo. Y así como sano gente en el hospital, yo voy a sanar a tu mamá. Sal de aquí y ora por tu mamá y sánala, me dijo. Porque yo oraba por los enfermos con cáncer en el hospital y se sanaban. Gente desahuciada se sanó con cáncer. Gente abierta de aquí a aquí abajo con una manguera saliendo de su estómago, se sanó. Gente del abuso y se sanó. Pero claro, es fácil tener fe cuando es otra persona, pero cuando es tu mamá. Y Dios me dice, yo no hago, Él hablando conmigo, yo no hago acepción de personas. Y así como, o sea, me dijo a mí, no hagas tú tampoco acepción. Así como oraste por la gente en la calle, sal de aquí y ora por tu mamá. Mamá estaba sentada llorando en la computadora y le digo, qué mente positiva ni qué nada, le dije. Porque la gente que tiene cáncer, bueno, los motivan para que no se mueran. A la mente positiva, a que piensen lo mejor. Yo le dije a mi mamá, qué mente positiva ni qué nada, te estás muriendo. Necesitamos un milagro. ¿Tiene fe? ¿Quiere ser sana? Llorando me dijo que sí. Pues yo te declaro sana en el nombre de Jesús. Y mi oración fue así. Pues mujer, eres sana en el nombre de Jesús. Ella tenía que ser Dios. Eres sana en el nombre de Jesucristo. Mi mamá le cambió la cara e inmediatamente hizo así. Le dije a mi papá, tienes que dejar de creer en los demonios que tienes en esta casa. Tienes un altar de brujería, tienes que dejar de creer en eso. Porque la Biblia dice que cuando hay ídolos en la casa, vienen tumores a tu vida y enfermedad y muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando hay idolatría, ídolos. Le dije a mi papá, tienes que salir de la muerte. ¿Quieres que mamá sea sana? Me dijo, sí, sal de la muerte, vota eso. Fui mi papá y votó eso. El día lunes voy y le hago el examen a mi mamá en el SEMO y mi mamá no tenía cáncer, hermano. Cuando la oncóloga vio eso, dijo no. Y el SEMO era el más caro, hermano.
carísimo. Y era el mejor. Y la doctora dijo, no, eso fue que salió malo. Hágalo aquí, en esta clínica. Y yo le dije, ¿cuánto me cuesta? Tanto, no importa, yo lo pago. Yo tengo fe. ¿Cuál es tu acto de fe? ¿Cuál es tu paso de fe? Tienes que dar un paso de fe. No importa, yo lo pago. Menos mal que trabajaba. Y lo pagué para que la doctora quedara avergonzada y viera la mano poderosa de Dios que había sanado a mi mamá de cáncer. Había curado el Señor. Yo no sé cómo lo hace Dios. Yo lo único que sé es que Él lo hace. Y que para Dios nada es imposible. Yo lo sé. Diga conmigo, para Dios nada es imposible. Dígalo. Para mi Señor nada es imposible. Diga, para Dios nada es imposible. Él sana. No sé cómo lo hace. Él es poderoso, toca a la gente y lo sana. El espíritu de muerte se va de su vida. No te tienes que morir, Johnny, de enfermedad o de corazón. Tú vas a vivir. Ninguno aquí se tiene que estar muriendo de enfermedad porque nosotros tenemos fe y Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Tienes que creerlo. Pero a los 5 años dicen el diablo, tienen que hacer el chequeo porque a los 5 años le puede reventar el cáncer por otro lado. Eso es lo que dice. Y a los 5 años, ¿sabe qué pasó? Se le engrosó el útero a mi mamá, hermano. A los 5 años exactamente, cuando le van a hacer la prueba. Mamá asustada. ¿Qué vas a estar asustada si Jesús ya te sanó? Tranquila, vaya. Y llorando. No tiene nada. Pero si te sanas, no peques más. Hártate del pecado. Si te sana, aléjate, hija, del pecado. Una vez en el hospital Luis Ortega, un hombre quemado, hermano, pero quemado de la cabeza hasta los pies. Yo recuerdo que este dedo como él se carbonizó, él perdió la piel, perdió todo. Y se veía el hueso quemado, hermano. Tenía todo enyesado. Y este dedo era el hueso carbonizado. El hueso. Y el hombre estaba quemado, uy, hermano, difícil, quemado completico de la cabeza hasta los pies quemados. Sin esperanza de vida porque está infectado. Y el Señor me dice, el hombre me pide que lo sane. Pastor, sáneme. Porque tenía fe. Y yo por dentro como que, Dios mío, está como difícil la cuestión, ¿no? O sea, yo por dentro lo vi imposible, hermano. En serio, yo quiero abrir mi corazón. Yo vi ese milagro imposible. Yo dije, uy, Dios mío, esto es imposible, dije yo. Casi que, no, mejor que se muera para que no sufra, ¿no? ¿Sabes qué me dijo Dios? ¿Quién lo va a sanar? ¿Tú o yo? ¿Qué me dijo? ¿Quién lo va a sanar? ¿Tú o yo? Y me dice el Señor, pero me regaña, porque Dios a mí me regaña, a mí no me habla como ustedes creen que me habla mansitico, ¿no? Me dice el Señor, me anda duro. A mí no me habla, a mí me dice mi amado y todo, pero cuando me regaña me anda duro el Señor. Y me dice, ¿quién lo va a sanar, tú o yo? Tú, Señor. Me dijo, tu trabajo, y me trajo la palabra, es pedir que yo lo sane. Y cuando tú lo pidas, yo lo hago. Porque tu trabajo, me dijo el Señor, tu trabajo es orar por el enfermo. Y mi trabajo es sanarlo. Y yo le dije, Señor, te pido que lo sanes. Y a la semana, el hombre ya le habían quitado la venda y tenía piel nueva y todo. Lo único que perdió, me faltó un poquitico de fe, fue el dedo. Porque se lo quitaron. Me faltó un poquito de fe. Pero Dios lo sanó. Denle el aplauso al Señor. ¿Quién sana? ¿Quién es el que hace el milagro? ¿Qué pierdes tú
con venir a la iglesia a pedirle al Señor que sane a tu familiar? ¿Qué pierdes tú con levantar las manos aquí por un amigo del trabajo? ¿Qué pierdes tú por demostrarlo delante del Señor? Señor, él no cree en ti, pero yo estoy aquí, sana a mi familiar, sana a mi hermana. Haz un milagro en mi hermana. Te pido por mi jefe, te pido. Como estos amigos del paralítico, lo llevaron para que Dios lo sanara y Dios lo sanó. Pero tienes que tener fe. Bueno, gloria a Dios, se me perdió el papelito. No sé qué lo hice. Aquí está. Entonces, vemos en la Biblia la fe de la gente enferma que le pide a Dios que la sane. Como la mujer del flujo de sangre, como los ciegos que pidieron que lo sanara. Pero también vemos la fe de los amigos, la fe de la gente que cree. La fe de la gente que pide un milagro. Todo lo que le pidan a ustedes al Señor, Dios se lo va a dar. Pero en esta iglesia ni en otras iglesias hay fe. Porque confían más. Amén, que así sea. No, mi hermano. No sé si usted no lo ha entendido, pero usted es un hijo de Dios. Y Dios no sanó a mi mamá por la fe de ella. La sanó por mi fe. Fue por mi fe que Dios sanó a mi mamá. No, y mis hermanos podrían haber orado y todo, pero fue por la fe de este pastor que está aquí. Mi sobrina broncoaspiró de un mes de nacida y el hospital quedaba como a 40 minutos. Y estaba morada, ya la niña estaba morada, pero morada como que les digo yo, como la pantalla morada, como aquí morada. Un bebé de un mes broncoaspiró. Y un hospital a 40 minutos, hermano. Mi mamá, que había sido sana de cáncer, me dice, métase allá, métase a orar, pídale a Dios que la sane. Y yo ya postrado, Señor, no le quites la vida a la niña. No le quites la vida a la niña, mi familia no lo va a resistir. Mi papá, mi hermano no lo va a resistir. Mi papá, mi familia va a estar destruida. No le quites la vida a la niña, Señor. No permitas que se muera, y llorando, ¿no? Y escucho la voz de Dios que me dice, listo, no ores más. La niña está sana. Salgo yo del lugar de oración y le digo a mi mamá, está listo, la niña está sana. Y a los 5 minutos llama a mi papá. Y dice, quiero decirle que hace 5 minutos cuando yo salí, salió el doctor para decirnos que la niña ya había salido de peligro. La niña está sana. Pero si yo no oro, se muere la niña. Entonces yo digo que usted tiene que creer, hermano, tenemos que tener fe. Tienes que tener fe. Fe para creer que Dios sana, no el pastor Leo, ¿no? Y tenga fe y dígale a la gente, Dios sí sana. Y si usted está enfermo, pídele a Dios esa fe. Esa fe para creer que Dios sana. Esa fe para creer en un Dios de milagros. Tienen que creer, iglesia. Yo le decía al Señor esta mañana, Señor, pero van a decir que yo hablo todo el tiempo de milagros. Van a decir que yo todo el tiempo, y me dice, yo te he puesto para que esta gente crea, Leo. Yo te he traído para que crea que yo sí los puedo sanar y que estoy cercano a esta iglesia, que estoy cercano a ellos, que yo los puedo tocar, que yo los puedo liberar, para que crean, para que le pidan. Pídale que lo sane. Pídale. Tienen que pedirle que lo sane. ¿Cuántos recuerdan a Mr. Magoo? Levanten la mano los que recuerdan a Mr. Magoo. ¿No vieron? Era una comiquita. Mr. Magoo era un viejito que no veía nada, que cargaba los ojitos así. ¿Sí lo recuerdan? A Mr. Magoo. Andaba así el viejito, con los ojitos así, no veía nada. Mr. Magoo. Un día Dios dijo en la iglesia, yo usaba lentes. Hermano, no podía ni agarrar las bucetas porque no veía el aviso de la buceta y se pasaba la buceta de largo.
Entonces ya como yo sabía que la línea tenía el letrero azul, todas las letreros azul las paraba para leer. Pero Dios dijo, voy a sanar de la vista en la iglesia. ¿Y sabe qué dice María? Me quité los lentes por fe y empecé a ver todo bien. Que tienes que creer y tener un paso de fe. Aceptar el milagro en el nombre de Jesús. Pero fíjense, con eso termino la enseñanza. Podría hablarle de todos los casos de la Biblia. En Mateo 13, 53 al 58, por favor, Mateo 13, 53, ¿dónde Dios no hace milagros? ¿Dónde Dios no sana? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, que es Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Digan milagros. Siguiente. ¿No es este el hijo del carpintero, que José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Siguiente. ¿No están todas sus hermanas? Siguiente. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Dios mío, Jesús tenía familia. Tenía hermanos y hermanas. ¿Ve? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Siguiente. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No creían en él. Siguiente. Siguiente. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. Hay gente que tiene miedo a los milagros. Hay gente que no pide un milagro y si me sano, y si se vuelve un escándalo. Hermano, a mí Dios me sana, pega un grito en la iglesia, perdóneme. Y yo, aleluya, fui sano. Claro, no, mejor no hagamos milagros para que no se escandalice la gente. Yo mejor me voy enfermo para no decir que Dios me sanó, para no testificar. Señor, sane mejor a otro. No, perdóneme. Si Dios está en un lugar y yo estoy enfermo, perdóneme, hermano, yo me meto como sea a recibir mi milagro, ¿escuchó? No me importa. Digan lo que digan. A veces nos volvemos como los apóstoles. No dejaban que los ciegos se acercaran a Jesús. Cállense, los mandaban a callar. Y los ciegos, no, sánanos, Jesucristo, hijo de David. Ah, pero para ir al brujo sí hay cola, ¿ves? Para creer en el brujo sí. No, y el hombre sabe. El hombre es bueno, el brujo es bueno, ese hombre sabe. Sabe el diablo tu pecado, por eso es que te dice lo que es tu pecado. Cuando llega cuestión del diablo, el diablo le dice, usted está en adulterio, usted, y el hombre sabe. No, el diablo conoce tu pecado. ¿Qué sabe si tú le perteneces a él? Y la gente va donde el brujo, cristianos que van donde el brujo hoy en día, porque creen más en el brujo que en el Dios Todopoderoso. Tienen puesta su mirada en los brujos y en los demonios, no en Jesucristo. Pero Jesucristo es bueno y está aquí en esta iglesia. Y Dios sana y sana gratis. ¿Qué pierdes con creerle? ¿Qué pierdes con pedir tu milagro? ¿Qué pierdes con aceptar un milagro? No, mejor no, Señor, a mí me da pena, sana a otro, a mí no. ¿Eh? Levanten la mano los que creen que Dios sana en esta iglesia. Le dé pena. Miren, no le dé pena, hermano, pasar a testificar, pegar un grito, aleluya, Dios me sanó. Hermana, no haga escándalo. ¿Cuál escándalo? Déjala que grite que Dios la acaba de sanar. Está glorificando el nombre de Jesús. No controlen el avivamiento, no controlen a Cristo. Había un pastor en una iglesia toda, ¿no? La iglesia era toda. Sí, que guardaba. Muy formal la iglesia. Yo no digo que la iglesia de Cristo tiene que ser informal, la iglesia de Cristo tiene que ser formal. Dios es Dios de orden, Dios no es Dios de desorden. Pero el pastor era estricto en la disciplina de la iglesia. Invitan a predicar al pastor Casluna, ¿no?
Y entonces lo llevan a predicar en una iglesia enorme. Y esa noche era noche de milagro, pero entonces él se para a predicar, hermano, y el silencio y la gente seria, ¿no? Y no pasa nada. Y el pastor afuera, atrás, serio, así. Y el pastor Carlos dentro de sí dice, ay, Dios mío, me van a echar de aquí. Dios mío, me van a botar de esta iglesia. Porque nadie se sanó cuando de repente escucha un grito de una mujer que grita, ¡aleluya! Gritó la mujer. ¡Gloria a Dios! Gritó la mujer. Dijo, no, ahora sí me van a botar, esta mujer haciendo tremendo escándalo aquí. Me van a botar de la iglesia. Y cuando vio que venía el pastor, dijo, no, ahora sí me echaron. Se para el pastor y dice, definitivamente Dios está en este lugar. La mujer empezó a cantar y a reírse, y reía a carcajadas y glorificaba el nombre de Dios. Decía, Dios está en este lugar, porque a esa mujer le mataron su esposo hace 3 días. Y Dios ha cambiado su lamento en baile. No, hermano, salte a las aguas de Cristo, que la gente se sane y que pasen milagros. Que Dios haga maravillas entre nosotros. ¿Cuánto lo queremos? Y tenemos que creerlo en esta iglesia. No sé si somos la primera iglesia que va a creer en esto. Pero ustedes y nosotros tenemos que creer que Cristo sana aquí. Y que cuando usted pase por un milagro, no pase mirando al pastor, sino pase mirando a Cristo que está en esta iglesia. Y si va a traer un paralítico, póngaselo ahí al Señor, Él sabrá qué hacer. O una persona con SIDA. O una persona... La gente no pierde nada. Ve a alguien en la calle con SIDA, vaya a esta iglesia, Dios lo sana allá. O sánelo usted. Y tú le pides a Dios que te sane, Jesucristo te va a sanar. Pero tengo SIDA, para Dios nada es imposible. Necesitas ir a ese lugar. O usted dice, Señor, yo te pido que lo sane, y Dios lo sane y después se viene a la iglesia. Pero no están pasando milagros en la tierra. Pastor, sí, hay gente que tiene fe, pero esto tiene que ser predicado en la iglesia. Esto tiene que ser predicado. Esto tiene que ser enseñado. Nosotros tenemos que practicarlo y tenemos que creerlo. ¿Ve? Y pedirle a Dios milagros y pedirle que te sane. Y pedirle que te libere y pedirle todo lo que quieras pedirle. Bien, termino la enseñanza con esto. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12. Quiero hablarles brevemente del rey Asa, ¿no? El rey Asa era un hombre conforme al corazón de Dios. Este rey era amado, hermano. Un rey temeroso a Dios. Después del rey David, uno de los reyes más importantes de Israel es el rey Asa. Entre esos estaba Uzías, Ezequías. Uzías fue un rey que al final se tuerce, pero el rey Asa era un hombre que amaba a Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos, empezando nuestro caminar con Dios, amamos a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos cristianos hoy aman a Dios y después ya no lo aman? Bueno, el rey Asa amaba a Dios y era temeroso de Dios. Usted puede leer la historia de Asa en su casa. Asa caminaba con Dios. ¿Ve? El rey Asa. Y el rey Asa, al final de sus días, mire lo que pasa, dice, más aquí los hechos de Asa, primeros y posteriores, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel, están escritos los hechos del siguiente. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Escuche esto. ¿De qué enfermó? Y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los... Yo soy cristiano, yo sé que Dios sana, pero bueno, voy a poner una hora al doctor, tal. Y terminamos adorando y idolatrando doctores, ¿sí o no?
Uy, yo le tengo una fe al doctor. Síguele teniendo fe, te vas a morir. La doctorcita es súper buena. No, hermano, yo le doy gracias a Dios por doctores. Hay doctores maravillosamente buenos. Doctores que aman su profesión, que aman la gente. Hermano, mire, la doctora Carmen Berrios, creo que es el apellido de esta doctora en San Cristóbal. Hermano, a la gente pobre, ¿no? A la gente de bajos recursos no le cobra la mano de obra. La opera gratis. Lo único que se dice no tienen que esforzarse en cancelar lo de la clínica y tomen aquí plata para que la paguen. Y yo opero gratis. A mi mamá no le cobra la consulta. Son doctores que aman la gente, hermano. Yo he visto doctores ginecólogos muy importantes que cuando hay gente pobre no les cobran nada. Lo hacen gratis. Y doctores muy buenos en lo que hacen, que le dicen a usted, usted tiene esto, esto y esto, y le mandan a usted lo que es, porque son buenos doctores. Con gente maravillosa. Pero me veo con tristeza en la iglesia de Cristo, que hay cristianos que uno le dice, Dios te va a sanar, amén, que así sea, pero mirando al doctor. Pero confiando, sí, no, el pastor me dijo, no, pastor, yo sé que Dios me sana, pero yo no es porque el doctor me dijo, el doctor Dios ahora. ¿Ustedes saben cuál es uno de los nombres del Señor? Con esto termino. ¿Ustedes saben cuál es un nombre de Dios? Dios tiene un solo nombre, pero sus nombres son por sus características. Por ejemplo, Jehová Jireh. Jehová Jireh es Dios es mi proveedor. O Jehová Shalom, que es Dios es mi paz. O Jehová Sidkenu, Dios es mi estandarte, mi defensa. Pero uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa. Y la palabra Rafa en el original del hebreo es médico. Jehová es mi médico. Jehová es mi sanador. Jehová me cura, me venda. Jehová me sana. No importa, Señor. Yo voy al médico, pero tú eres Dios, o por médico o por medicina, pero sáneme. Tienes que sanarme. Sí, ve al médico, pero que Dios sea tu confianza. Ve a los doctores, pero la última palabra la tiene Cristo. El doctorcito es bueno. Y el doctorcito es bueno, llega al final y te dice, porque tienes que decir la verdad. Tienes cáncer, tienes metástasis, te quedan 3 meses de vida y va a llegar a estas quimios. Te pregunto, ¿qué vas a hacer? Ya no tienes esperanza. Me agarro duro de Cristo, ¿escuchó? Yo no me voy a morir. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Tú eres mi médico y tú dices que por tu llaga yo ya fui sanado. No me importa, sí, ahí está lo que dice el médico. Ahí está la muerte y está la enfermedad. Pero yo tengo a Cristo y yo tengo la vida. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero me vas a sanar. Así. Así. Porque si te vuelves el cristiano, amén, pastor, amén. Pero tu confianza en el médico, vas para consultas, pero no vienes a la iglesia, entonces ya tú me estás diciendo que Dios no es tu Dios. Dios sana en la iglesia. Y así como yo fui al gastro para que Dios obrara en mí, yo quiero testificar que a mí me sanó fue Jesucristo. Y así como iba al médico, me iba para la iglesia enfermo, ¿escuchó? Así. No lo puedo olvidar, era difícil, ya caminaba así. Un muchacho de 20 años. La gente me miraba en la iglesia con tristeza, hermano. Sigues enfermo. Sigues enfermo. Un tiempo, yo no sé si el pastor Alirio da esta prédica, pero un tiempo doloroso para mí.
Pastor Alirio es mi amigo, así como David Jonatán. Y el pastor Alirio también por su mala comida. Y era mi pastor de evangelismo, hermano. Amigo. Cuando digo amigo, no amigo para el pecado, amigo para el Señor, no, amigo a lo bueno. Un hombre que si me tiene que exhortar, me exhorta, porque él es mi pastor de evangelismo, me exhorta. Y un hombre joven, hoy en día tiene como 36 años. Y me exhorta, a los 37 años puede tener, me exhorta, me regaña, me tiene que exhortar. Y me aconsejaba y me motivaba a la fe, al amor y las buenas obras. Ay, hermano, y cae el pastor Alirio en el Centro Clínico de San Cristóbal, con la barriga, hermano. Bienvenida, Dios le bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor, bienvenida. Cae este hombre. Escuche esto. Cae el pastor Alirio, hermano, grave. Se trancó todo, su estómago se trancó por completo, se trancó ni para arriba ni para abajo, se puso grave el hombre. Grave, el pastor grave. Y el estómago también súper inflamado y ver a los apóstoles llorando y hermanos llorando. Y la que yo escuchaba era la que, ¿sabes? Llorando por el pastor, hermano. Y voy y lo visito, ¿no? Y con malas noticias, ¿no? Y el hombre llegaba con malas noticias. Y él había llorado en la presencia de Dios. Me dijo, Leito, Dios tiene el control. Él habló conmigo eso. Dios tiene el control. Y le decía, tú te vas a sanar y tú vas a salir de aquí. Hoy en día él es el pastor de Adoche en el Valle, completamente sano. Pero, hermano, cuando tú estás enfermo, tú tienes que creerle a Jesucristo. Cuando tú estás enfermo, te tienes que volver como el leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme. Pídelo hasta que te sane. Te tienes que volver como los ciegos. ¡Sáname! Tienes que desesperarte por tu milagro, porque te estás muriendo. Pero Dios te va a sanar y Dios tiene poder para sanarte, para liberarte, para restaurarte. La mujer del flujo de sangre. Tienes que ser como la mujer del flujo de sangre, que la mujer del flujo de sangre se metió entre la gente y dijo, si le toco el borde del manto soy sana, y se quitó y tocó el manto. Fue arrebatadora del milagro. Cristianos, amén, que así sea. Bueno, amén, que así sea. ¿Qué quiere un enfermo? Ser sano. ¿Por qué no pide su milagro, pues? ¿Por qué no lo cree? Yo te pido un milagro. Y te sana, Él te va a sanar. No pequen más. No se aparten de Él. No sea que algo peor le acontezca. Mejor camine fino. Yo mejor me pongo fino. Señor, yo voy a caminar derechito porque no quiero volver a enfermarme. Así es que se le pide un milagro a Jesús. Sí, con fe, creyendo. No importa cómo estés en las redes sociales, a lo mejor estás desahuciado, no tienes esperanza, tienes cáncer. Yo te digo que hay uno que te puede sanar, se llama Jesucristo. Levanta la mano al cielo y cree y dígale, Señor, te pido que me sanes. En la cárcel, si tienes tuberculosis, si estás en el hospital, tienes que levantar tu mano al cielo en fe y creer y pedirle llorando, Señor, yo te pido que me sanes, y te aseguro que el Espíritu Santo, que Dios te va a escuchar y Él te va a sanar de tu cáncer, de tu lepra, de lo que tengas, de tuberculosis, de lo que sea. Y si no eres tú y es tu familiar, tienes que decir, te pido que sanes a mi familiar. Tienes que creer, Señor, te pido que sanes a mi mamá, te pido que quites el cáncer de mi mamá, te pido que sanes a mi hermano, te pido que le quites la lepra a mi familia, te pido un milagro, Señor, pero yo no los quiero enterrar, yo los traigo a tu presencia para que los sanes. Y vayan y no pequen más, no se aparten de Jesucristo, porque Él te quiere sanar. No hay nada imposible para Dios. Pastor, quiero dejar algo claro. ¿Quiero decir que no voy al médico? No, sí, hay que ir a los doctores, claro que sí. Pastor, ¿quiere decir que no voy más al médico? No, Dios nos ha dado medicina para sanidad. Tú puedes ir al doctor, claro que tienes que ir al doctor. Ve a los médicos, claro que sí, pero no pongas tu confianza en ellos.
confía en Jesús, confía en Dios. Porque este cristiano o este temeroso de Dios no puso su confianza en Dios y se murió de una enfermedad en los pies, hermano. Lo mató una enfermedad en los pies por confiar más en los médicos que en Dios. Si tú pones tu confianza en el médico, tu sentencia es lo que dice el médico. Pero si crees en Jesucristo, lo que tienes es la bendición de Cristo. Otro testimonio y cerramos la enseñanza con esto. Mi esposo y yo no podíamos tener hijos porque no se implantaba. El niño no se implantaba. No podíamos tener hijos. Se tiene el primero, vamos al médico y se pierde porque no se implantó. La pastora llorando, le dicen que tienen que abrirla. Gracias a Dios, todo salió solo. Después viene el segundo y orinando pasa lo mismo, no se implanta y perdemos. Dios me dice a mí, yo no perdí la esperanza de tener un hijo. Y de hecho, ahorita ustedes no ven el segundo, pero ya viene, en nombre de Jesús. No está embarazada todavía, pero por fe lo van a ver corriendo también por ahí. Al segundo. Y lo van a ver sirviendo a Cristo. Entonces acontece que yo estoy viendo la televisión y se para un pastor en la televisión y dice, Dios te hace la promesa. Yo estaba solo. Dios le hizo la promesa del hijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, no a Sara. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Y de cierto te digo que en un año tú tendrás un hijo. Mano, yo esa palabra era para mí, porque el hombre señala la pantalla y me decía era a mí. Yo salí corriendo a la habitación y digo a mi esposa, de cierto te digo que tú en un año vas a alzar un hijo. Le puse las manos en la cabeza. Cuando ella queda embarazada en pandemia, cuando uno es primerizo, ¿qué papá no quiere salir corriendo a ver cómo está, verdad? O cuántas semanas tiene, o a ver, escuchar el corazón o algo, ¿no? A ver cómo está el bebé. Y yo le digo a ella, no, está todo cerrado, es pandemia, no tienen gasolina los doctores. Y yo le digo, bueno, no importa, vamos aquí a Meditota, ahí hay uno carito, ¿vale? Pero no importa. Yo quiero ver al niño. Cuando voy y primero le hago la prueba de embarazo de sangre y no la normal. Le hice la que muestra las semanas de embarazo porque yo quería estar seguro. Y le pregunto a la muchacha, ¿cuánto tiene? Tiene 3 semanas. Y la hormona está subiendo, está bajando porque ella tenía miedo. La hormona está subiendo, está bajando. No, va para arriba, está embarazada. Porque las otras no, la hormona está bajando. Y yo feliz. Y vamos allá donde el doctor, con tremenda pantalla el doctor, con tremendo equipo. Y cuando le revisa el vientre a mi esposa, el hombre nos dice, esto es un aborto. Esto es un aborto y hay que abrirle y sacarle esto. Ustedes dicen cuándo y le hacemos el procedimiento. Dios mío, la pastora no dijo nada, pero más nada salió, no, se soltó a llorar. Y yo tenía un diagnóstico médico en mis manos que sentenciaba la muerte de mi hijo, que decía que era un aborto y que no había vida ahí. Y yo me vine a la iglesia esa mañana y me postré aquí con las cartas del informe médico y llorando le dije ahí al Señor, aquí en el altar, como lo hizo Ezequías, tú me dijiste, Señor, que en un año yo abrazaría a un hijo. Yo no acepto esto. El diablo dice que está muerto, no le estoy diciendo ya lo del doctor. Pero tú me dijiste que en un año abrazaría a un hijo y yo te creo, Señor, yo no acepto esta voluntad. Yo acepto la voluntad de Dios y que yo voy a tener un hijo en un año. Salimos aquí, dejamos de llorar. Dios en visiones nos decía, van a tener un varón. En visiones nos decía eso. Van a tener un niño varón. Y nos habían regalado ropa de niño varón sin pedírsela a nadie. Ustedes van a tener un varón y nos daban ropa de varón. Llamamos a una doctora. La doctora me dice, no. Que ella se quede, la prima de mi esposa es ginecólogo. No, quédese tranquila en la casa, compre Progestan por si el cuerpo lúteo no está produciendo lo suficiente para mantenerlo y quédese quietecita ya 2 semanas más y en 2 semanas se hace otra vez el chequeo. Y yo llamo a la ginecólogo de mis hermanas y de mi mamá en Táchira
Mi mamá la llama y dice, no, quédese tranquila. Si hay sangrado, para el hospital, pero no, quédense tranquilos, no hagan nada. Era Dios hablando a través de otros doctores. No quiere decir que este doctor era malo, era la sentencia del diablo. Y a las 3 semanas yo dije, ¿ustedes creen que fui con el mismo doctor? Ni regalado iba a ir para allá. Ni que me regalaran la plata y me dijeran, está pagada la consulta. Yo no iba a ir a escuchar. Mire, hermano, yo pagué ese día para que me dieran una de las peores noticias de mi vida. Perdí $20 hace como 3 años, 4 años. Y me fui con la otra doctora. Cuando la doctora, yo estaba así como que, Dios mío, es difícil, ¿no? Es difícil. Cuando le metieron para hacer el aparato del eco, quiere escuchar el corazón. Le dieron un botón y se escuchaba el corazón. Y el milagro anda por ahí corriendo en la iglesia y ustedes ya lo han visto. El chiquitín. Maldito, dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor Jesucristo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿vas a confiar en una sentencia de muerte? ¿Vas a confiar en lo que te dicen los hombres? ¿O vas a confiar en lo que te dice Dios en su palabra? No, hermano, a lo mejor usted está desahuciado, pero no acepte esa voluntad de yo estoy sano, Señor, yo lo creo. En nombre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo.